abogada, nos acompaña Lorena Guadalupe Quesada Mendoza. Ella es candidata a magistrada en materia penal para el estado de Guanajuato. Lorena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti. Pues Lorena, ¿cuántos años llevas en el Poder Judicial y qué cargos has desempeñado? He visto tu currículum y es bastante amplio, pero pues, platícanos. Es bastante. Mira, tengo de antigüedad en el Poder Judicial ya 20 años. Pero ingresé como oficial judicial en aquellos tiempos, en el año 2004. Es el puesto de acceso y bueno, poco a poco fui ascendiendo. Yo te puedo decir que fui estudiante durante una buena parte de ese tiempo y propiamente ya a ascender en diferentes puestos, pues 15 años tengo. Poco más, poco menos de que tengo mi título y mi cédula principalmente, y que me ha permitido ir ascendiendo en la carrera judicial. Fui por ahí secretaria particular de magistrado, de juez de distrito, actuaria judicial en juzgado, en tribunal, y secretaria interina de juzgado, y después ya secretaria de tribunal, con unas pequeñas estancias en la Secretaría de Acuerdos del tribunal. O sea que he pasado casi por todos los puestos que tenemos. Okay. ¿Y cómo es que se dio tu gusto o por qué te decidiste por lo penal? Híjole, mira, la verdad es que es un camino por el que la vida simplemente me llevó. Yo cuando empecé a trabajar, el tribunal colegiado en donde yo ingresé era de nueva creación. Entonces, en aquellos tiempos los tribunales eran mixtos, conocían de todas las materias. Por ahí ya del año 2006, me parece, se subespecializó este circuito aquí en Guanajuato. Entonces se empezaron a dividir y pues ahora sí que yo era oficial en aquellos tiempos y a mí me tocó irme al colegiado penal, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde yo empecé a hacer mis pininos, empecé a aprender, a proyectar. La secretaria, que en ese momento era mi jefa, muy amablemente accedió a irme enseñando, ¿no?, cómo se proyectaban las sentencias. Y bueno, pues básicamente mis primeros proyectos fueron en materia penal. Después fui al juzgado de distrito y también son mixtos. Por ahí tuve oportunidad también de practicar con varias materias, pero finalmente regresé a un tribunal colegiado penal y pues fue donde se dio la oportunidad como secretaria. Al principio era yo actuaria en funciones de proyectista, o sea, no andaba en calle notificando, sino que me dedicaba al mismo trabajo de redactar sentencias, pero finalmente se creó una plaza de secretario. La verdad es que muy afortunado que estaba yo haciendo mi estancia en ese momento ahí de manera interina. Al crearse la plaza de secretario, pues me dieron la confianza y pues ahí me quedé. Entonces, digamos que no es como que yo haya elegido la materia me eligió a mí un poco, pero me gusta porque siento que es una de las materias que tienen como más necesidad de sensibilidad y de humanismo, ¿no? Okay. Ahí platícanos, o sea, ¿cómo sientes esa sensibilidad actualmente en los juzgados? Creo que hay de todo. Estamos como en un panorama muy mezclado. Yo te puedo decir que conozco personas que hacen su trabajo muy a cabalidad, de manera muy humana, y también te puedo decir que conozco gente que quizá por el paso del tiempo ha perdido un poco esa sensibilidad, ¿no? Creo que es muy importante siempre mantenerla. Yo lo decía en otra entrevista y lo sigo sosteniendo. Yo considero que en el momento en el que para mí, en lo personal, un expediente se vuelva ya un número y deje de sentirlo como la vida de una persona que estoy yo influyendo, creo que es el momento de irse. O sea, la labor que nosotros hacemos no es para permanecer si ya no tienes esa vocación, si ya no sientes esa necesidad de ayudar a la gente, de servicio social. Sí, creo que sería como lo adecuado. ¿Ha habido algún caso que te haya marcado en tu carrera que haya reforzado esta convicción que tienes para impartir justicia? Hay bastantes casos que me han tocado en lo personal. Te puedo decir que no ha sido uno el caso en el que me he encontrado en el escritorio de la oficina. Se me salen las lágrimas por las cosas que de pronto lees, pero a mí me han tocado mucho ciertos asuntos que tienen que ver con niños y niñas.
En el estado de Guanajuato tenemos muchísimos asuntos relacionados con abuso sexual infantil, violación de niños y niñas, y de verdad que estos son asuntos que te remueven mucho. Y bueno, yo como mamá la verdad es que un poco más. No son difíciles de digerir, la verdad es que la materia penal requiere de mucho estómago, no es fácil, pero me ha dado mucha satisfacción de pronto encontrar asuntos en donde precisamente son esos niños y niñas las víctimas y que por alguna razón sus agresores han quedado libres, y en el juicio de amparo directo tenemos la oportunidad de revisar esos asuntos y darles la vuelta, ¿no? Creo que esos son expedientes en los que de verdad uno siente que pudo hacer un poco de justicia. ¿Cuáles son los desafíos que tú crees que enfrenta actualmente la justicia penal? Pues indudablemente el tema de la inseguridad pública que tenemos representa un factor súper importante que hay que tomar en cuenta en los tribunales colegiados en materia penal. Y bueno, en la materia en general, creo que si bien hay todo un tema en donde está, por ejemplo, hablando de la reforma al Poder Judicial, se queda un poco corta al no haber incluido los temas de las fiscalías, por ejemplo. Y mucha gente en nuestro país, si tú vas a la calle, ahora lo he comprobado mucho, había visto la estadística, pero yendo a la calle lo ves directamente, sigue sin tener conocimiento de la separación entre las fiscalías y el Poder Judicial. No piensan que somos una misma cosa y que respondemos como a la misma dirección. Bueno, si bien existen estas diferencias, mucho de lo que pasa en fiscalías pues no está para nada en manos del Poder Judicial. Lo cierto es que sí debe de haber como una sinergia a la hora de trabajar. Debemos de tratar de trabajar de una manera más complementaria quizá para poder combatir el tema de inseguridad. O sea, de repente la gente se va mucho sobre los jueces en el sentido de dejan libre a la gente y tal, pero lo cierto es que si uno tuviera en la mano esos expedientes, de pronto pues resulta un poco fuerte darte cuenta de que efectivamente no hay pruebas, que efectivamente hay un montón de pruebas obtenidas de manera ilegal de pronto, ¿no? Y que tú, en tu papel de juez, no puedes definitivamente dejar a una persona dentro bajo esas circunstancias. Porque de pronto cuando los medios de comunicación lo presentan, tú dices, claro, pues es obvio que es culpable y tal, pero ¿y si fueras tú? ¿Te gustaría estar juzgado con base en pruebas ilícitas? ¿Te gustaría permanecer sentenciado solamente por ciertos señalamientos infundados? O sea, es decir, hay que encontrar la forma de trabajar mejor y que haya de verdad una investigación de delitos responsable y suficiente para que entonces acá se pueda hacer el trabajo y podamos mejorar el sistema de inseguridad, el problema de inseguridad que tenemos. Y tú, como magistrada, ¿cómo puedes garantizar esa justicia social? O sea, por un lado tenemos presión social, presión política, y por otro la necesidad de la impartición de justicia. Como magistrada, ¿cómo lo podrías lograr? Mira, yo creo que aquí lo más importante es que nuestro trabajo es la protección de los derechos humanos, ¿no? Vigilar que todas las protecciones que nos da la Constitución se cumplan. Entonces creo que desde ahí tenemos que ver que hay que hacer el trabajo de la manera más responsable y objetiva, imparcial posible, ¿no? Creo que lo que se debe de hacer es buscar quizá criterios novedosos que permitan tener un poquito más de poder, creo que no encuentro la palabra adecuada, pero sí un poquito poder forzar un poquito más a que otros entes hagan su trabajo. A través del juicio de amparo, por supuesto, ¿no? y de procedimientos completamente apegados a la legalidad. De un lado tenemos las fiscalías que de repente no hacen bien su trabajo, a veces a propósito, a veces porque no están bien capacitados.
¿qué otro, o sea, de qué forma podemos también garantizar esto, que el debido proceso se lleve adecuadamente? Bueno, definitivamente con la profesionalización y la vigilancia de jueces de proceso, ¿no? Hay un tema súper importante aquí que creo que no le hemos dado suficiente importancia, que es la asesoría a las víctimas. Hablamos mucho de los defensores, ¿no? Para los acusados, pero dejamos mucho de lado esa asesoría técnica que deberían de contar las víctimas. Muchas veces los asuntos no llegan al fin que deberían de llegar porque las víctimas no tienen el apoyo jurídico que necesitan. Creo que ese es un área de oportunidad muy fuerte y creo que es algo que se debe de vigilar mucho. De verdad que las víctimas tengan acceso a un asesor altamente capacitado y que esté ahí para ellas. Creo que estamos hablando de esto, pero la siguiente pregunta más o menos me la has respondido, pero sí quisiera preguntarte. En México finalmente hay una percepción de impunidad muy, muy fuerte, ¿no? La percepción por lo menos. ¿Cómo podrías tú fortalecer la credibilidad del sistema penal? Yo creo que es muy importante, primero que nada, informar a la gente. O sea, yo entiendo esa percepción, o sea, entiendo que tú ves los números, además la estadística es ruda porque tú ves los números y nadie te los explica, ¿no? Creo que es importante explicar esos números, es importante tratar de acercar esta información a la gente, que entiendan dónde está la diferencia entre la fiscalía, cuáles son sus funciones y luego a partir de que llega un asunto judicializado, cuáles son los pasos que sigue y qué es lo que hacen los jueces y demás. Pero además difundir mucho nuestro trabajo. O sea, si de algo nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos meses con el tema de la reforma y la reprobación ciudadana para con el Poder Judicial de la Federación, es de que la gente no conoce nuestro trabajo, no saben qué es lo que estamos haciendo, nuestras sentencias no se difunden mucho entre abogados, ¿no? Y los abogados actualizados, bien capacitados, están al tanto de los criterios que se emiten y los conocen y los aplican, pero la ciudadanía en general no lo sabe. La ciudadanía en general además nos escucha y ni siquiera nos entiende. Entonces yo por eso he tratado también como de hablar con la gente un poco más directo, menos abogado, más ciudadano, porque si no conseguimos que la gente comience a entender lo que hacemos, nunca vamos a ganar ninguna batalla. Y en este contexto de esta reforma, de estas elecciones, ¿tú estuviste en contra al principio, estuviste a favor? ¿Y qué beneficios le puedes ver a esta reforma? Mira, creo que sería muy absurdo, muy falso de mi parte decir, no, yo siempre he creído en la reforma. Por supuesto que no, por supuesto que presentamos una resistencia a la reforma, no nos convencía la reforma, pero también por una situación creo que se ha tergiversado un poco. Yo te puedo decir como trabajadora del Poder Judicial de la Federación, no titular, ¿no? Yo soy secretaria, no soy juez ni magistrada, que hay muchas necesidades dentro del Poder Judicial de la Federación. Hay muchas áreas de oportunidad, hay muchas cosas que efectivamente no se estaban haciendo muy bien. Sin embargo, teníamos esta idea de que la reforma que se necesitaba era diferente. O sea, nuestras necesidades eran distintas a esto. Okay. Y nos preocupa mucho el tema de los perfiles que lleguen a ocupar los cargos, ¿no? Pues de pronto pareciera que los requisitos que se pusieron eran demasiado flexibles, ¿no? Y bueno, es un tema que había que cuidar mucho. Pero creo que a estas alturas es muy ocioso ya tratar de exponer este tipo de situaciones. La realidad es que el cambio se dio, la realidad es que hay que ajustar nuestra mente a eso, hay que trabajar con lo que tenemos ahora, las reglas cambiaron y hay que ajustarnos a las reglas nuevas. ¿Y algo positivo que le veas? O sea... Y lo positivo que le veo yo a la reforma es el que la gente nos conozca, definitivamente. O sea, que la gente tenga la oportunidad de conocernos. Creo que nunca se había hablado tanto del Poder Judicial y eso es muy positivo. Sí, porque finalmente también, o sea, hay mayor comunicación, claro, tanto con la gente como con los involucrados. Y tendrán más oportunidad de fiscalizarnos, ¿no? O sea, de revisar lo que estamos haciendo y decir, oye, ¿qué está pasando ahí? Pongamos la lupa.
Un tema muy importante, Lorena Guadalupe, es el tema de la perspectiva de género. ¿Cómo se integra esto en la resolución de casos penales? El tema de la perspectiva de género es importantísimo en materia penal. Es una herramienta muy útil para nosotros para resolver asuntos. Mira, me gusta muchísimo esta analogía que se hace de que la herramienta de la perspectiva de género es como ponerte unos lentes, ¿no? Una mirada especial para ver los asuntos. Hay que revisar muy bien en temas donde se involucran desigualdades de género, o más bien revisar los asuntos para identificar esas desigualdades, las relaciones asimétricas de poder, los estereotipos de género que se utilizan, que es frecuentísimo, sobre todo, por ejemplo, en temas de delitos de violencia familiar, delitos de naturaleza sexual. Es de lo más común el uso de estereotipos y etiquetas, y hay que aprender a identificarlo para poderle dar una solución, ¿no? Tenemos que estar súper capacitados. Creo que la capacitación es importante, la sensibilización del personal es sumamente importante. No podemos nada más llevar la perspectiva de género como un estandarte en la marcha. No, tenemos que verdaderamente introyectarlo para poderlo aplicar. Lorena, en una de tus propuestas planteas una justicia sin retardo. ¿Cómo puedes agilizar los procesos sin comprometer la calidad de las resoluciones? Creo que todo tiene que ver con el engranaje que se va dando dentro de los tribunales. Creo que por eso es una fortaleza para mí el conocer los tribunales desde adentro, porque en temas de la integración de expedientes y el dejar los asuntos listos para resolución, bueno, pues más o menos ya conozco el trabajo, ¿no? No hay por ahí una curva de aprendizaje en ese sentido. Creo que este tema de justicia sin retardos de pronto se tergiversa un poco, porque la gente piensa que vas a resolver los asuntos en cuanto van llegando y tal. No. ¿Qué significa justicia sin retardos? Significa ajustarnos a los tiempos que la ley nos da para eso. Y eso es lo que yo pretendo, ¿no? Ajustar mis resoluciones al tiempo que la ley nos da para hacerlo. No podemos prometerles que vamos a hacer los más ágiles, porque eso es una mentira. El tema de los asuntos que se tardan en salir tiene muchísimo que ver con la carga de trabajo de los tribunales. Y eso es una necesidad que debe de satisfacerse desde arriba, desde quienes van a administrar al Poder Judicial de la Federación. Hay necesidad de más personal, de más órganos jurisdiccionales, de más titulares. Porque si tú te checas los estándares internacionales, en México estamos muy por debajo de la cantidad de juzgadores que necesitaríamos para nuestra cantidad de habitantes. Entonces, no nos dejemos llevar por el tema de que hagamos esto súper rápido, porque eso es algo que requiere de muchísimo trabajo desde arriba para crear órganos jurisdiccionales y demás. Pero lo que sí podemos es ajustarnos estrictamente a lo que la ley nos dice y trabajar de manera ágil, ¿no? Mantener las puertas abiertas a los usuarios, estar en comunicación constante es una idea muy poderosa. ¿Qué mecanismos específicos implementarías tú para garantizar esta accesibilidad sin afectar la operatividad en los tribunales? Fíjate que este es un tema que a mí me gusta mucho porque es otra cosa que he platicado mucho con las personas en la calle. Nosotros, por toda la vida se ha venido haciendo, para tú pedir información de tu asunto necesitas presentarte en el tribunal, pasar por un filtro, pasar por otro filtro, platicar con los secretarios para que un titular te atienda, perdón. Y eso, hay muchos titulares, desafortunadamente, que también no atienden a las personas, no las reciben. De entrada, yo te diría, toda la gente tiene que ser recibida por el titular, o sea, por la persona, magistrado, juez que tiene su asunto, ¿no? Todos tenemos que darles ese derecho de conocer a la persona que le va a resolver y de poder hablar y plantearle sus inquietudes. Pero me parece que en estas épocas de tanta tecnología estamos desaprovechándola. Hay personas en municipios muy alejados como Jichú, Atarjea,
que no hay necesidad de hacerlos venir a la ciudad de Guanajuato para platicar un asunto. ¿Por qué no echar mano de las herramientas tecnológicas que se tienen? Hay videollamadas, hay llamadas telefónicas, hay la posibilidad perfecta de identificar a las personas, ¿no? Antes lo hacíamos como por un tema de desconfianza, ¿no? Es que yo como sé que quien me está preguntando de verdad es la persona. Bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces tenemos perfectamente la capacidad de identificar a las personas a distancia. Entonces, si se pueden llevar a cabo audiencias dentro de un proceso penal de manera remota, ¿por qué no vamos a poder utilizar esas mismas herramientas para dar a la gente información, para que platique con los titulares y sepan la información de sus asuntos y puedan hacer los alegatos que les interese, ¿no? Creo que por ahí sería mi idea. Lorena Guadalupe, ¿algún tema que quisieras abordar? Sí, fíjate que hay un tema que me gustaría mucho platicarte. Y esto está relacionado con cierta reseña que escuché sobre mi candidatura en estos días. Quiero contarte que yo estoy en la boleta propuesta por los 3 poderes de la Unión: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Cómo fue que mi nombre llegó hasta ahí? Bueno, yo decidí participar en los 3 comités, o sea, simplemente mandé mis papeles a los 3 comités, hice el procedimiento que cada uno de ellos exigió y participé en las entrevistas que realizaron tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Creo que es muy importante destacar esto porque, por un lado, no le tuve miedo a ser inscrita en ningún comité. Por ahí hay personas que decidieron inscribirse en cualquiera que no fuera el Poder Judicial porque de inicio nos habían dicho que iba a haber un examen. Al final no se concretó porque, bueno, sucedieron toda clase de cuestiones políticas que la lista ahora sí que pasó tal cual como se había aprobado en un inicio. Pero bueno, no hubo ese temor, tampoco hubo el temor de entrar en los otros comités y participar en esos procesos por pensar que por ser gente de carrera judicial me fueran a rechazar, ni mucho menos. Entonces, de pronto como que la idea de que eso se vuelva cuestionable, o me pareció que hablaron por ahí de que quizá tenía yo padrinazgos en algún lugar o qué sé yo. Y bueno, solo quiero aclarar que no, por supuesto que no, por supuesto que hay un proceso transparente y si se hubiese revisado de principio a fin todo lo que yo hice para finalmente estar nominada en estos 3 comités, pues la información está ahí, solo que no la estamos buscando, ¿no? Eso me gustaría comentar que por supuesto creo que la gente, bueno, no sé si me voy a salir de tema, pero creo que la gente debe salir a votar. Es muy importante ejercer ese derecho, es muy importante que no dejen que alguien más decida por ellos. Hay que salir, hay que ejercer nuestro derecho y responsabilidad. Y pues vamos a ver cómo termina todo esto. Perfecto. Lorena Guadalupe, por último me gustaría que te dirigieras al público, que nos explicaras cómo votar por ti, cómo te podemos encontrar y si alguien quiere más información, cómo buscarte en las redes sociales. Claro que sí. Mira, yo estoy contendiendo en el distrito 2 de Guanajuato, que es la parte sur del estado, y estoy en la boleta de color rosa. Ahí en la boleta de color rosa me van a encontrar a mí con el número 4. Es muy fácil, solamente tienen que marcar el número 04 en el recuadro rosa de la parte de arriba, o bien el INE ya nos dio permiso de que se pueda subrayar o circular el nombre, siempre y cuando sea súper claro, no se invadan otros nombres y demás. Entonces es muy fácil votar. Boleta rosa, recuadro rosa, número 04. Lorena Guadalupe. Lorena Guadalupe. Quesada Mendoza. Perfecto. Pues Lorena, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación aquí en Tras la Toga, que nos hayas compartido tu visión y pues te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Pues amigos de Tras la Toga, por el momento esto fue todo. Agradezco la atención que nos brindaron para este espacio. Este 1 de junio no se les olvide ir a votar, fortalezcamos nuestra democracia. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.